hermana Sonia. Shalom, shalom, Pastor Champán. Qué Shalom, gusto saludarlo shalom. después de tanto tiempo. Happy New Year. Happy New Year. Sí, exactamente. Para nosotros es Happy New Year. No es la New Year bíblica, o sea, es la fiesta, verdaderamente la fiesta de las trompetas que hemos tenido. Y desde la fiesta de las trompetas tenemos una semana y después tenemos Yom Yom Kippur, Kippur. que es el Día del Perdón, sí. Entonces, la fiesta de las trompetas es muy interesante, pero ya hablamos de la fiesta Sí, de ya las tuvimos esa trompetas, enseñanza. así que vamos a hacer otra cosa hoy, que es verdaderamente la voz de Dios y cómo verdaderamente escuchar la voz de Dios. Y les quiero mostrar el PowerPoint, ¿ok? Fíjense Antes que usted entre al tema, yo no le quiero interrumpir, yo quiero escuchar este tema, porque usted va a hablar de algo que son experiencias que todos nosotros tenemos y muchas veces no sabemos distinguir cuando es Dios que nos está hablando de una manera u otra. Eso era lo que yo quería aportar. Sé que la enseñanza de hoy, hermana Sonia, va a ser de grande bendición a muchas personas saber cuándo es Dios que está hablando. Exacto, exacto. Fíjense que mucha gente me dice a mí, Sonia, ¿cómo sabes que Dios te está hablando? Entonces, verdaderamente quería expresar qué es lo que la Biblia dice con respecto a la voz de Dios y cómo diferenciar si verdaderamente es la voz de Dios o es solamente lo que nosotros pensamos o es lo que otros nos están diciendo. O sea, hay que verdaderamente diferenciar, hay que discernir. Y no es fácil para mucha gente. Mucha gente inclusive no sabe que se puede comunicar con Dios. No tiene idea de que sí pueden tener una relación muy cercana con el Dios de Israel. Y eso es lo que Yeshua vino a hacer. Yeshua vino a abrir el camino para que nosotros podamos tener una relación con el Señor, para que podamos escuchar su voz, para que podamos seguirlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma, con toda nuestra mente, ¿sí? Uno verdaderamente no lo conoce si no escucha su voz, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy, que es muy importante. Le voy a dar a la gente la base bíblica de verdaderamente cómo escuchar la voz de Dios, pero la gente lo tiene que poner en práctica para verdaderamente discernir, para que verdaderamente puedan conocer la voz del Señor, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿se puede escuchar la voz de Dios? Definitivamente, sí, se puede. Hasta hoy en día se puede escuchar la voz de Dios. Dios puede hablar a una persona personalmente y también nosotros tenemos que aprender a discernir cómo Dios habla, ¿sí? Y eso es lo que quiero mostrar a la gente, cómo discernir. Ok. Ahora, fíjense que la voz de Jehová, primero que nada, es una voz que es muy poderosa. Es una voz que dice algo y lo hace, ¿sí? Pero fíjense que esto ha sido muy abusado en las iglesias y mucha gente cuando está en el púlpito dice, Dios me dijo. Así es. Y eso es, no es lo que el Señor quiere y les voy a demostrar esto con las escrituras. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos, Dios me dijo, ¿sí? Porque ya voy a explicar por qué, sí, pero es inclusive peligroso decir, Dios me dijo, ¿sí? Y también hay una voz audible del Señor y también hay una voz del Espíritu, cuando el Señor te habla en Espíritu. Esta voz audible, de acuerdo a las Escrituras, es una voz muy poderosa, es una voz que suena como muchas aguas, y ya les voy a mostrar todas las Escrituras que están conectadas con esto. También les voy a mostrar Escrituras de aquellos que han escuchado la voz de Dios y qué es lo que esa voz le ha dicho
ha hecho con cada una de esas personas, ¿ok? Y fíjense, vamos a hablar todo lo que la Biblia se refiere con respecto a la voz de Dios, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que la revelación que el Señor nos ha dado es en las Escrituras, ¿ok? Lo que nosotros tenemos escrito en las Escrituras, pero esto no significa que el Señor ha dejado de hablar. El Señor sigue hablando, ¿sí? Y tenemos que discernir cómo vamos a escuchar esa voz, ¿ok? ¿Cómo vamos a discernir si es la voz de Dios o no? Ok, entonces fíjense lo que nos dice en Salmos 29, versículo 13 en adelante, dice así: voz de Jehová sobre las aguas, ¿sí? Acuérdense que Dios creó el cielo y la tierra y con su voz creó el cielo y la tierra, ¿sí? Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Fíjense que cuando Dios dice algo, eso va a pasar, ¿sí? Cuando sale una palabra del Señor de su boca, eso va a pasar. Y es muy importante que la gente pueda discernir cuál es la voz de Dios. Cuando Dios dice, esto va a pasar, eso es lo que va a pasar. Si estás vivo o no vivo, no importa, ¿sí? Cuando Dios dice algo, no importa cuántos años han pasado, eso se va a cumplir como Él lo dijo, ¿sí? O sea que la voz de Dios, cuando Él dice algo, es muy, muy poderosa. No es como nuestra voz, ¿sí? No es como nosotros, que nosotros decimos una cosa y a veces no funciona así. Me dice que mi internet está unstable. Espero que funcione, Pastor Champán. Ok, fíjense que la voz de Jehová, versículo 5, la voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, ¿sí? Fíjense que su voz puede destruir, puede construir, puede crear, ¿sí? Es una voz muy, muy poderosa. La voz de Jehová derrama las llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Versículo 9, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. ¿Okay? O sea que verdaderamente esta voz es sumamente poderosa y para tener fuerza en nuestra oración, tenemos que verdaderamente aprender a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Para que ésta tenga fuerza, porque su palabra trae mucho poder, ¿ok? Increíble el poder que se desata cuando nosotros escuchamos su voz. Él nos dice una palabra, generalmente en las Escrituras, y cuando Él dice algo y nosotros oramos esta palabra que está escrita, es muy poderosa, muy, muy poderosa, ¿sí? Porque es su palabra, ¿sí? Y cuando Él la dice y nosotros la utilizamos para la oración, eso se cumple y se cumple rápidamente, ¿ok? Es fascinante verdaderamente cómo funciona todo esto, ¿sí? Su voz verdadera es una voz real, es una voz real, ¿ok? Ahora, ojo, ok, fíjense cómo las escrituras nos está diciendo, ya en el libro de Génesis, ¿sí? Nos está diciendo de la voz de Dios. Dios dijo, ¿sí? Y fue así. O sea, Dios creó el cielo y la tierra, creó la expansión del agua, creó la producción de la tierra, creó la semilla, creó el fruto de su género, creó las lumbreras de la extensión de los cielos, o sea, el sol y la luna, sí. Y él dijo, y fue así. O sea,
esa increíble, poderosa palabra del Señor que determina algo, lo dice y lo hace, ¿ok? O sea que fíjense, ahí tenemos verdaderamente qué es lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Es tan poderosa que puede crear de la nada, ¿ya? Es impresionante verdaderamente. Ok, ahora quiero advertir a la gente, ¿sí? Nosotros empezamos a escuchar a Dios y después empezamos a decir a la gente, Dios me dijo, ¿sí? Ahora, eso es muy peligroso decir, porque si decimos a la gente, Dios me dijo, o sea, nosotros ya hemos hecho un juicio que esa palabra viene de Dios y no permitimos a la otra gente que tenga la posibilidad de discernir por ellos mismos si esa palabra viene de Dios o no. ¿Ok? O sea, nosotros podemos decir que lo que nosotros pensamos que el Señor nos está diciendo, pero no decir Dios me dijo. ¿Sí? Porque verdaderamente estamos ofendiendo a Dios, ¿sí? Si no es de Dios, estamos pecando y es un pecado de muerte. Esto, decir que Dios me dijo, cuando en realidad no lo es de acuerdo al libro de Deuteronomio, un pecado de muerte. Quiero que vean esto, ¿ok? Fíjense, Deuteronomio 18:20, pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. O sea que decir algo que no es de la palabra de Dios, que no viene de Dios, tratar de engañar a la gente con esa palabra, es un pecado de muerte, ¿ok? O sea que verdaderamente tengamos cuidado de aquella gente que dice Dios me dijo, ¿ya? Tengamos cuidado de eso porque nosotros sí, todos los oyentes, tenemos que discernir si esa palabra verdaderamente es de Dios o no, ¿ok? Y ya les voy a mostrar cómo discernir esa palabra, ¿sí? Isaías 8:20 dice así, a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, tiene que estar esa palabra que uno recibe de otra persona, tiene que estar de acuerdo al testimonio, a la ley mosaica, de acuerdo al testimonio de Yeshua, tiene que estar de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, ¿sí? Porque si no es algo falso, ¿sí? Pongámosle que alguien nos diga, Dios me dijo que vos tenés que matar a tu tío. ¿Usted le va a creer eso, Pastor Champán? Claro Eso que viene... no, hermana. Usted está dando una enseñanza que es de tanta bendición, hermana, que de tanta bendición. Porque es que esto, lo que usted está hablando, es un tema que se ha abusado mucho dentro de las iglesias mayormente pentecostales. Incluso se han dado casos donde personas casadas con una persona, le dice la persona que Dios dijo que ese no era el esposo, que ese no es el esposo, una persona casada, es que el esposo es otro. Entonces hay que saber uno distinguir cuando es Dios que está hablando y cuando es el hombre y la manipulación que está hablando, porque hoy se está usando mucha manipulación profanando el nombre de Dios. Exacto, exacto. Entonces, Pastor Champán, la gente primero que nada tiene que determinar si lo que se le ha dado de otra persona es verdaderamente de Dios, ¿sí? ¿Está de acuerdo a lo que Yeshua dice? ¿Está de acuerdo a la ley? ¿Sí? Si te dicen, andá y matá a tu tío, que Dios me dijo andá y matá a tu tío, uno no puede ir a matar a su tío porque va en contra de la ley. La ley dice, no matarás, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es algo que Yeshua nos dijo a nosotros. Entonces, no podemos ir a matar al tío,
porque está en contra de lo que Yeshua nos ha enseñado, ¿sí? Entonces, tenemos que discernir, tenemos que aprender a discernir. ¿Y cómo vamos a aprender a discernir? Conociendo las Escrituras. Correcto. Conociendo lo que la Biblia nos está diciendo. Y si nosotros conocemos lo que la Biblia nos dice, vamos a poder decir, este está loco o este está bien, ¿sí? Tenemos que verdaderamente pensar por nosotros mismos. Tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos, ¿ya? Ok. Hermana Sonia, Ahora, la palabra donde, para entender más amplio, donde Jeremías dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, si una persona entiende que Dios le ha dado una palabra, le ha dado una revelación y viene esa palabra de Dios, nunca esa palabra, y quiero que usted me corrija, nunca esa palabra va a corregir, nunca esa palabra va a contradecir las Escrituras, ¿no, verdad? Exacto. Ok. Exacto. Ok. Sí, señor. Sí, okay, señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Ajá. Ajá. ¿Sí? Es una responsabilidad, especialmente para aquellos que son maestros, Pastor Champán. Correcto. Aquellos que se llaman a ellos mismos profetas y apóstoles, ¿sí? Y que están diciendo cosas así. Es terrible, Pastor Champán. Es un pecado de muerte. Es como adulterio. Adulterio es un pecado de muerte. ¿Okay? Y en la ley, a ese profeta lo mataban. Había que matarlo porque usó el nombre de Jehová en vano. Sí, la pena que se le daba a este tipo de charlatanes era la muerte. Sí, señor. Sí, señor. Les quiero dar otra escritura. Ajá. Está en Jeremías 23, de versículo 28 al 32. Y fíjense lo que el profeta Jeremías dijo, ¿sí? Pero que se dejen de cuentos. Estoy cansado de sus mentiras. Y todavía se atreven a decir que hablan de mi parte. Esto es Dios mismo diciéndolo en las Escrituras, Pastor Champán. Que se dejen de cuentos. Estoy cansado de sus mentiras. Y todavía se atreven a decir que hablan de mi parte. O sea, vergüenza, Pastor Champán, le tendrían que dar, ¿sí? Estoy en contra de esos profetas. Fíjense que Dios está hablando con esto, ¿sí? En el libro del profeta Jeremías. Pero que se dejen de cuentos. Fíjense lo que Dios mismo está diciendo. Estoy cansado de sus mentiras y todavía se atreven a decir que hablan de mi parte. O sea, Pastor Champán, es una vergüenza, ¿sí? Que están abusando el nombre de Dios, ¿ya? Estoy en contra de esos profetas que dicen haber recibido mensajes de mi parte, pero yo no les he comunicado nada. Esa clase de mentira no le hace ningún bien a mi pueblo. Al contrario, lo conducen al error. ¿Ok, Pastor Champán? Esto es evidente, sí, esto está pasando en las iglesias. Dicen, Dios me dijo, correcto, o yo declaro, ¿sí? Y declaran barbaridades. Correcto, ¿sí? correcto. Y de dónde sacaron tremenda barbaridad, ¿sí? O sea, la gente está llevada por estos falsos profetas, falsos maestros, y están haciendo desastre con el pueblo de Dios, ¿sí? Y ese es el problema. El pueblo tiene que aprender a discernir. Tiene que sí o sí aprender a discernir, ¿ya? Ok. Entonces, ¿cuál es la voz audible de Dios? Y fíjense que sí tiene una voz audible. Yo nunca lo he escuchado de esa manera. Pero hay profetas en la Biblia que sí han escuchado
la voz audible de Dios, ¿ok? Y fíjense en Salmos 29:3, que ya leímos ya, pero de todas maneras, la voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria Jehová sobre las muchas aguas. Es como si la voz de Dios suena como agua que está en movimiento constantemente, ¿sí? Como aguas vivas que están fluyendo, aguas que están, cascadas de aguas que están bajando, ¿sí? Así se siente la voz de Dios, ¿ok? De acuerdo a lo que la Biblia nos está diciendo. Yo nunca escuché la voz de Dios de esa manera, pero de todas maneras. Ezequiel 43:2 dice, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Fíjense, ¿sí? El sonido de Dios es como el sonido de muchas aguas. Apocalipsis 1:15 está describiendo a Dios, ¿sí? Y dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Ok? O sea que si ustedes se pueden imaginar un manantial que está fluyendo agua constantemente y ese ruido de agua, ¿sí? O una, ¿cómo se dice? Una cascada, una cascada o de una catarata. Una catarata, ¿sí? Y fíjense qué fascinante, porque la catarata está fluyendo constantemente. Su voz está constantemente llevando agua, llevando vida, ¿sí? Y es fascinante, ¿no es cierto, Pastor John? Amén. Okay. Amén, amén. Ok. Y fíjense que no solamente que tenemos esta voz de Dios como una cascada, pero también tenemos una voz de Dios que es muy pequeñita, que es como un silbido apacible y delicado, ¿ok? Y fíjense, en Primera de Reyes 19, versículo 11 en adelante, nos está contando de Elías. Elías que se escapó de Jezabel, él se va a una cueva en el desierto, está en el desierto, y Dios le dice que él salga de esa cueva. En versículo 11 le dice, él le dijo, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y que rebaba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. O sea que fíjense que dónde estaba Jehová, dónde estaba su sonido, su voz, ¿sí? Estaba en ese silbo apacible y delicado, ¿sí? O sea que la voz de Dios puede ser como una catarata, ¿sí? Fuerte, muy fuerte, pero también puede ser un sonido silbo apacible y delicado, como dice aquí en las Escrituras, ¿sí? Entonces, cuando él escuchó ese sonido delicado y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Okay. O sea, es una historia muy bonita, pero de todas maneras, él escucha la presencia, él está en la presencia de Dios y él escucha la voz audible de Dios, ¿ok? Yo nunca lo escuché audiblemente, siempre en mi espíritu lo escucho y me habla en las escrituras, así que esa es mi manera de hablar con él, pero por supuesto
somos todos diferentes, ya les voy a demostrar cómo Él puede hablar de muchas maneras. ¿Ok? Su palabra es fiel, su palabra es por eternidad. O sea que cuando Él da sus palabras, Él va a cumplir esa palabra, no importa cuántos años pasen y si estamos vivos o no vivos, porque Dios no es un hombre que puede mentir, ¿sí? Su palabra se cumple. Y acuérdense de José. José tenía 2 hijos en Egipto. Tenía a Efraín y a Manasés. Y acuérdense que Jacobo bendice a sus 2 hijos. ¿Y qué es lo que dice de los 2 hijos? Estos 2 hijos míos son. ¿Sí? Como Rubén y Simeón, ellos son míos. Y también que lo que le dice Jacobo, que ellos iban a recibir doble herencia en la tierra prometida. Y fíjense que cuando entran, después de 400 años, el pueblo de Israel viene a la tierra prometida, y cuando entran a la tierra prometida, después de 400 años que esta palabra fue dada a José, los hijos de José, los descendientes de José, reciben doble heredad en la tierra prometida. O sea que cuando Dios dice una palabra, no importa cuánto tiempo va a pasar, pero Él va a cumplir su palabra. Esa es una palabra, pero poderosísima, ¿sí? Nosotros no tenemos inclusive en nuestra mente la capacidad de entender esa palabra magnífica del Señor, ¿sí? Cuando Él da una palabra, esa palabra se cumple, ¿sí? Dios dijo y así fue. Acuérdense el libro de Génesis, ¿ya? Fíjense que es muy importante para el creyente en Yeshua, los verdaderos hijos de Dios, las ovejas de su Padre, que escuchemos la voz de Dios. Porque si nosotros no escuchamos la voz de Dios, no vamos a poder caminar en la voluntad del Señor en nuestras vidas. Es vital. No puedo enfatizarlo más. Es vital que el pueblo de Dios, el pueblo verdadero de Dios, escuche la voz del Señor, conozca al Señor y lo sigan, ¿sí? Esto es lo que Yeshua dijo en Juan 10:27. Dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Ok? O sea que realmente no hay otra. Sí tenemos que conocer su voz, y si nosotros conocemos su voz, no vamos a ir atrás de otros supuestos pastores que no son del rebaño, porque vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a ir al lugar correcto. ¿Me explico, Pastor Champán? Claro, ¿okay? La pregunta es, la primera forma del verdadero creyente oír la voz de Dios es la palabra, ¿no? La Biblia. Señor, sí, Señor. Y ya voy a hablar de todas las maneras en las cuales el pueblo puede escuchar la voz de Dios. Ya vamos a hablar de eso. ¿Ok? Entonces, primero que nada, tenemos que conocer su voz. Tenemos que discernir su voz. Tenemos que conocer al Señor, ¿sí? Y tenemos que seguir al Señor, al verdadero Dios de Israel, a Yeshua. Tenemos que seguirlo, ¿ok? Ok. Ahora, fíjense. Un segundito. Ok, ahí tienen el rebaño, ¿ok? Tienen un rebaño que va atrás de Yeshua. El rebaño no sabe dónde ir si no tiene al pastor adelante, ¿sí? Fíjense, esto es lo que pasa en Israel, verdaderamente. Cuando nosotros tenemos un rebaño, el pastor no está atrás de las ovejas,
El pastor le está hablando a las ovejas y está al frente de las ovejas. El pastor le dice a las ovejas dónde ir y todos le tienen respeto y todos lo conocen, entonces van atrás de él. ¿Ya? No se van atrás de otro pastor. Ellos no reconocen la voz de otro pastor, solamente un pastor conoce. ¿Ya? Entonces se van todos atrás contentitas. Ahora fíjense qué fascinante aquí en Israel, que pónganle que tiene un rebaño de cabras y ovejas. Las cabras siempre van adelante del pastor y las ovejas siempre están atrás del pastor. ¿Ok? Interesante, ¿no es cierto, pastor? Sí, es una enseñanza grandísima. Eso solamente es una enseñanza que usted nos dio a nosotros. ¿Por qué las cabras van delante y por qué las ovejas van detrás? Usted tiene que enseñarnos eso, porque tanta lucha que hay con la gente. Ok, las cabras piensan que saben dónde tienen que ir. Ok. Y se van solitas, pensando que están haciendo el trabajo de Dios. Wow. Las ovejas no tienen idea. Las ovejas son mansas. Las ovejas escuchan su voz y van atrás de él porque tienen miedo. Wow. 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 ¿Ok? Y esto es lo que pasa acá en el Medio Oriente. Wow. Tremendo. Pastor Champán. Tremendo. Cuando uno ve los rebaños. ¿Ya? Ok. Wow. Entonces, hay 7, 8 formas específicas en que Dios nos habla hoy. ¿Ok? Y quiero mostrarles cada una de ellas. Primero que nada, a través de su palabra en general. Nosotros tenemos que leer las Escrituras. Las Escrituras han sido inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Si nosotros no sabemos las Escrituras, nosotros no podemos discernir lo bueno de lo malo. No podemos discernir qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios si no leemos las Escrituras. Si no tenemos un conocimiento básico de las Escrituras, no podemos discernir cuál es la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que leer esa Escritura primero que nada. Esto tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana, leer las Escrituras. ¿Ok? Ok. Ahora, a medida que interpretamos las Escrituras por medio de otras Escrituras, evitamos la lógica falsa de las malas interpretaciones que se cuelan en nuestro mundo. ¿Ok? Si alguien dice, Dios me dijo que fuera a matar a mi prójimo, ¿vos le creerías? No. Si conoce las Escrituras, ya hablamos de esto. Si conoce las Escrituras, no vas a ir a matar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen no matarás a tu prójimo. Al contrario, amarás a tu prójimo. ¿Ya? Entonces, si no va de acuerdo a los principios bíblicos que están escritos, entonces esa voz que nosotros escuchamos no pertenece a Dios. Y se terminó. ¿Ya? Ok. Y es un poquito más profundo, hermana, porque al prójimo que está al lado suyo, que está en paz con usted, usted lo ama, pero Jesús se fue más profundo. Él dijo que amara a tu enemigo. Amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen y ultrajan. O sea que es todavía más fuerte. Más fuerte todavía, Sí. más fuerte todavía. ¿Ok? Pero lo que quiero demostrar, Pastor Champán, Wow. es que la gente se tiene que dar cuenta que si va en contra de lo que la Biblia nos dice, no les ha amanecido. No tienen razón. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de discernir qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Ok. Nosotros también tenemos entendimiento de la palabra de Dios a través de su Hijo Yeshua. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del plan especial de Dios con respecto a Yeshua, ¿sí?
En el pasado, fíjense lo que dicen las escrituras, en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas muchas veces y de diversas maneras, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo el universo. O sea que verdaderamente escucharlo a Yeshua, escuchar sus sermones, es escuchar la voz de Dios, es escuchar el corazón de Dios para la humanidad, es escuchar el corazón de Dios, ¿sí? Para todo lo que nos concierne a nosotros, ¿sí? Por Yeshua nosotros podemos escuchar la voz de Dios. ¿Amén? Ok. Ahora, fíjense, también el Señor nos habla a través de la naturaleza de la creación de Dios, ¿sí? En Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Fíjense que esta creación que Dios nos ha dado, la naturaleza que el Señor nos ha dado, es tan hermosa que nos está hablando del Creador, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las hormiguitas que almacenan comida durante el verano para tener suficiente comida en el invierno, ¿sí? Fíjense que qué es lo que nos están enseñando. Estamos aprendiendo sabiduría, ¿sí? Estamos aprendiendo esa laboriosidad de las hormiguitas, ¿sí? O sea que Dios nos habla también por la naturaleza, ¿sí? Si estudiamos los cielos, estamos aprendiendo de la grandeza de Dios. Si plantamos un jardín y vemos la creación, vemos la muerte y el renacimiento de esas plantas constantemente en el verano y el invierno, ¿sí? Fíjense que Dios diseñó todo lo que existe en este mundo. Entonces, verdaderamente es fascinante poder aprender de la creación que el Señor nos ha dado y escuchar la voz de Él, lo que Él ha hecho, ¿sí? Es hermoso, verdaderamente. Ok, ahora, fíjense que también el Señor nos habla a través de otros creyentes, pero este es el difícil, porque a veces te están diciendo cosas que no son de Dios, ¿ok? Ahora, a veces sí, a veces estos hombres y mujeres de Dios realmente están escuchando a Dios y nos están dando información de Dios, ¿ok? Dios puede usar a un amigo, un maestro, un padre, un predicador para transmitirnos su mensaje de verdad. Sus palabras pueden ser de advertencia, una bendición, una verdad profética sobre nuestras vidas, y ya sea que decidamos escucharlos o ignorarlas, depende de nosotros, ¿sí? Pero fíjense que uno tiene que preguntarse a sí mismo, primero, ¿esta palabra que me han dado es alineada a las escrituras? ¿Ok? O sea, ¿cómo yo voy a discernir? Esto está de acuerdo a lo que la Biblia dice. Si está de acuerdo con la Biblia dice, tic. Entonces, está bien, ¿sí? Después también tenemos que preguntar, ¿está Dios afirmando o confirmando esta verdad en nosotros? O sea, nosotros tenemos que sentir adentro nuestro que verdaderamente esta palabra nos está confirmando, es lo que Dios ya nos está diciendo y está confirmando con otra persona. Puede ser que eso pase, ¿sí? Y sabemos adentro nuestro que lo que nos está diciendo es verdad, ¿sí? Pero tenemos que discernir, ese es el asunto. Esta es la dificultad cuando otra persona te está diciendo una palabra de Dios, ¿ya? Pero fíjense que en Santiago 3:17 nos está diciendo, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura.
¿cómo nosotros vamos a ver si es pura o no? ¿Está de acuerdo a las escrituras o no está de acuerdo a las escrituras? Si te dicen a vos, por ejemplo, andá y acostate con fulana de tal, porque Dios me dijo que tenés que ir a acostarte con fulana de tal, ¿vos te vas a ir a acostar con esa fulana de tal? No, porque está en un pastor que sea un hombre de Dios, casado, con familia, con esposa, con una comunidad, y trate de enamorar a la feligresia de su iglesia o propasarse con la feligresia de su iglesia, como se han dado casos que personas le han dicho a otra persona que Dios quiere que se acueste con la persona, con el líder, porque él es el líder. Es una cosa del mismo diablo. Exacto, exacto. Ahí está. Entonces, la sabiduría que viene de arriba, Pastor Champán, tiene que ser primeramente pura. ¿Pura? ¿Pura? Completamente pura, ¿sí? Tiene que ser pacífica. Tiene que traer paz adentro de nosotros y paz alrededor de nosotros. Tiene que ser amable. Tiene que ser benigna. Llena de misericordia, llena de amor, ¿sí? Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Tremendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a discernir que esto es verdaderamente del Señor o no? Porque nosotros tenemos que sentirlo adentro, porque nosotros tenemos que ver que esta palabra verdaderamente se alinea a las Escrituras, ¿sí? Y cuando tenemos esas dos cosas, puede ser que esta sea la palabra de Dios. Y que el Espíritu, hermana Sonia, el Espíritu de Dios da testimonio, porque se siente, se sabe cuando es Dios que está hablando. Y yo le decía a los hermanos, incluso el domingo predicaba en Segunda de Pedro, que estoy dando un estudio sobre los falsos profetas y los falsos maestros, que esto no se está hablando, el mismo Dios la guió a usted con este tema, el mismo Dios. Porque hay un vacío, hay una desesperación. La gente ama a Dios, la gente quiere buscarle a Dios. Pero hermana, la gente está en manos de engañadores, en manos de falsos profetas, en manos de mercaderes que están negociando con la gente y con los sentimientos de la gente. Y yo le decía a los hermanos que tenemos también la palabra profética, que son más seguras, a la cual hacer bien, estar atento, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el lucero del día enclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Y yo le decía a los hermanos que ese lucero de la mañana que nos ilumina a través de su palabra es el mismo Yeshua, es Jesucristo. Y el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos. Él dijo, Él enseñará a ustedes y lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Y me da pena en la condición que está la iglesia hoy. Y no le quiero cortar porque estamos aprendiendo. Y yo quiero aprender. Ok, Pastor. Ok. También el Señor nos habla a nosotros a través de la música, de acuerdo a las Escrituras. Acuérdense del rey Jehoshaphat en Segunda de Crónicas 20. Él se enfrentó a un gran ejército con enemigos y lo podían haber destruido a Israel muy rápidamente. ¿Y qué es lo que hace Jehoshaphat? Que es muy raro, ¿sí? Él empieza una alabanza, un coro de alabanza de cantores y los manda a cantar alabanza a Dios, a todos los israelitas en ese momento. Y por cantar alabanza a Dios, Dios venció esa batalla. ¿Sí? Fíjense que Él le pidió a todos, vístanse con ornamentos sagrados, canten y alaben a Jehová. Y la gente salía también armada, ¿sí? Y glorificando a Dios por su misericordia que es para siempre. Y Dios habló claramente y liberó su poder, y el ejército de Jehoshaphat derrotó a sus enemigos. ¿Ok? O sea que la palabra de Dios, por esa alabanza que
que pasó en ese momento. La palabra de Dios fue soltada. Sí, Dios dio la palabra y liberó su poder y destruyó a los enemigos de Israel en ese momento, de Jehoshaphat. ¿Ya? O sea que las escrituras nos están mostrando verdaderamente que alabanza al Dios es también muy poderoso. Ok. Y por supuesto, el Señor nos habla a nosotros a través de su Espíritu Santo. Es el Espíritu adentro nuestro que se conecta con el Espíritu de Dios y nos da la información, ¿sí?, que nosotros necesitamos saber para la vida cotidiana, para cualquier cosa así que nosotros necesitemos, ¿sí? Fíjense que escuché a alguien enseñar acerca de cuidar los cheques en el espíritu, ¿sí? Algunos pueden llamarlo los susurros de Dios, mientras que otros dicen la voz suave y apacible de Dios. Y acuérdense que estamos hechos a la imagen de Dios, y cuando confesamos a Yeshua y lo seguimos con nuestro Señor y Salvador, su Espíritu viene a vivir a nosotros. O sea que inclusive si uno no siente el Espíritu Santo, o no lo tiene al Espíritu Santo, uno puede pedir a Dios ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Pedir a los pastores que oren por ustedes, o pedir al Espíritu Santo mismo que venga y viva en ustedes, ¿sí? Uno puede pedir eso. Y el Espíritu mismo habla con Dios, y el Espíritu mismo nos enseña, como si fuera la conciencia que nos está diciendo qué hacer y qué no hacer, ¿ya? Que también puede ser el Espíritu que nos esté diciendo, ¿sí? Fíjense, Juan 14, versículo 17, dice así: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros, ¿sí? Acuérdense que Yeshua dijo, yo les voy a mandar un consolador. Yo me voy, sí, es una cosa buena que me estoy yendo, porque les voy a mandar otro consolador. Es el Espíritu mismo que nos consuela, ¿sí?, cuando estamos en problemas. Es el Espíritu mismo que nos habla dentro de nosotros, ¿ya? Ok. Nuestro espíritu se comunica con el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, muy importante que nosotros tengamos ese espíritu para poder comunicarnos con el Dios viviente, ¿ok? El Espíritu de Dios nos habla a través de nuestra conciencia, ayudándonos a tomar las decisiones correctas cuando somos tentados. Ese mismo Espíritu nos advierte y nos empuja a hacer lo correcto, ¿ok? O sea que esa es una de las maneras en la cual Dios nos habla, ¿ok? Ahora, fascinante, porque cuando uno está dando un sermón, pongámosle que haya 10 personas, las 10 personas están escuchando algo diferente. ¿Por qué? Porque las escrituras cobran vida para nosotros, porque son verdaderamente inspiradas a Dios, y cada uno está en un diferente camino con el Señor. Entonces toca a la persona de manera diferente y aprenden diferentes cosas, porque estamos hablando de esta palabra viva de Dios, ¿sí? Entonces Dios mismo está hablando a la gente de diferentes maneras, que es impresionante, ¿no es cierto, pastor? Tremendo, tremendo, y es una gran verdad, una gran realidad. Ok. Ahora fíjense que también a través de la oración el Espíritu intercede por nosotros. Eso es lo que dice
en Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces Pastor Champán, inclusive en las Escrituras, nos dice que nosotros estamos orando y estamos orando en el Espíritu, estamos orando en otra lengua que no la conocemos, pero el Espíritu mismo está gimiendo, está llorando a Dios, ¿sí? De adentro. Es impresionante. Y dice que el Espíritu, más Él que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea que fascinante, ¿no es cierto, Pastor Champán? Sí, fascinante. Tremendo. Inclusive nosotros mismos a veces no entendemos qué es lo que tenemos en nuestro corazón, ¿sí? Pero Dios sabe exactamente qué es lo que está ahí adentro, y el Espíritu escudriña, el Espíritu sabe qué es lo que nosotros tenemos ahí adentro. Ok. Ahora fíjense que también el Señor nos habla a nosotros a través de sueños y visiones, ¿ok? Fíjense lo que nos dice en Hechos 2:17. En los postreros días, esto en los últimos días, y yo pienso que estamos en esos últimos días. Sí, yo estoy de acuerdo. Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea que Dios también se va a comunicar por visiones, por sueños. Fíjense lo que está pasando en Irán, que cientos de miles de musulmanes han venido a la fe en Yeshua, han abandonado el Islam, Pastor Champán, y cómo Dios se comunica con esta gente con sueños y visiones, ¿sí? Y ellos abandonan el Islam, Pastor Champán, y vienen a la fe en Yeshua. No, y ahora mismo hay una situación muy difícil en Irán, porque la muerte de esta joven ha provocado un desbordamiento. Ya la gente ya no tiene temor y han tomado la calle, están quemando las imágenes de la ayatola. Están, hermana, lo que está pasando, oremos por los hermanos, porque toda esta muerte de esa niña puede ser la punta de lanza que Dios va a usar para traer un despertar y un avivamiento allá en la nación de Irán. Sí, señor, es impresionante lo que está pasando verdaderamente. A lo mejor la semana que viene, Pastor Champán, podemos hablar de lo que está pasando con Irán, con Rusia, con Turquía, tantas sería cosas. Bueno, hermana, sería bueno, hermana Sonia, que usted traiga ese tema, porque ya yo sé que usted no ha dado mucho material, pero usted tiene un tiempo que no está, y en el tiempo que usted ha estado ausente, son tantas las noticias que hay, que yo creo que hay mucho material, usted tiene mucho material para ponerme al día, qué está pasando en la zona donde usted está. Sí, señor, ok, pero eso para la semana que viene. Ok. Y fíjense que podemos equivocarnos. Sí, señor, podemos equivocarnos, y es fácil equivocarse también. Pero así como nosotros crecemos en el Señor y así como aprendemos a escuchar de Él, vamos a acertarle más y más, ¿sí? Eventualmente vamos a poder escuchar al Señor, ¿sí? Acuérdese de la historia de Elí y Samuel. Sí. Sí, Samuel cuando él era chico. Él escuchó que alguien lo estaba llamando, Samuel, Samuel. Él pensó que era Elí. Se va corriendo a Elí y le dice Elí, que era el sacerdote de Israel en ese momento, sumo sacerdote de Israel en ese momento. Y le dice, Samuel le dice a Elí, ¿me llamaste? Y Elí le dice, no te llamé, anda a dormir. El chico se va de vuelta a la cama y escucha, Samuel, Samuel. Se levanta de vuelta, se va Elí. Elí, ¿me llamaste? No fui yo. Anda a dormir de vuelta, ¿sí? Y una tercera vez, Samuel escucha, Samuel, Samuel, ¿sí? Y se va Elí de vuelta
y Elí se da cuenta que Dios está tratando de hablar con Samuel. Y Elí le dice a Samuel, Samuel, quédate en tu cama y decirle, aquí estoy, Señor, ¿sí? Y el Señor le habló a Samuel por primera vez. Samuel no sabía reconocer la voz de Dios al principio, ¿sí? Y se equivocó varias veces. Pero fíjense que eventualmente se dio cuenta quién le estaba hablando a él, ¿sí? Y no era Elí, sino Dios mismo. Ok. Y ahí, hermana Sonia, lo que usted está haciendo con nosotros y con el pueblo. Él no tenía la experiencia de una relación personal con Dios como la tenía Elí. Y Elí usa su experiencia después de 3 intentos de Samuel ir donde él. Elí se da cuenta que es Dios que quiere tratar con el joven y él lo instruye a oír la voz de Dios. Y es lo que está pasando con esta enseñanza. Usted nos está instruyendo a nosotros a oír la voz de Dios. Cuando es Dios que habla y cuando no es Dios que habla. Fíjese que Samuel es instruido a oír la voz de Dios. Espera, él va a volver. Si él quiere tratar contigo, él va a volver y te va a hablar. Cuando él vuelva y te llame, que tú oigas su voz, tú solamente dile, he aquí tu siervo, he aquí que tu siervo oye. Entonces, hoy por hoy, no se ve aquí la manipulación que están teniendo todos estos llamados líderes, apóstoles, profetas con el pueblo de Dios. No, este muchacho fue instruido a oír la voz de Dios. Y es lo que usted está haciendo con esta enseñanza para que abramos los ojos. Para que abramos los ojos y no nos dejemos manipular. Aprenda a oír la voz de Dios. No importa que sea el pastor, el apóstol, el obispo. Los hombres se equivocan y fallan. El único que no se equivoca y falla es Dios. Adelante, hermana Sonia. Amén, amén, amén. Ok, fíjense que David le dice a Dios, tú has abierto mis oídos, ¿ya? O sea que a veces la gente no puede escucharlo porque no tiene espiritualmente los oídos abiertos, ¿ya? Y es muy importante que sí los tengan abiertos y tienen que orar. Dios, abre mis oídos espirituales para que yo pueda escucharte a ti, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Y eso está en Salmos 46, ¿ok? Está en el medio del Salmo, no puse todo el Salmo, sino una parte de esto, ¿ok? Has abierto mis oídos, eso es lo que dice en Salmo 46. Ok, ahora, ¿cómo sé que lo que recibo del Señor es realmente de Él? ¿Ok? Entonces, aquí tengo una lista de todo lo que ustedes tienen que ver y ver si verdaderamente esto viene del Señor o no viene del Señor. Ok, primero, tiene que estar de acuerdo con las Escrituras. Esto es vital, ¿ok? Segundo, tiene que traer arrepentimiento y convicción de corazón, ¿ok? Fíjense que muchas veces el Espíritu Santo nos va a decir, no está bien, hiciste algo mal, estás pensando mal. Si el Señor te trae el arrepentimiento, porque tiene que haber arrepentimiento para poder tener relación con el Señor, ¿ok? Entonces te va a traer arrepentimiento, convicción de corazón. Tercero, tiene que resonar en nuestros corazones lo que fue dicho es verdad. O sea, Dios te habló previamente, te dio una palabra con respecto a esto. Esto va de acuerdo a las Escrituras, ¿sí? Tiene que resonar en nuestros corazones. Nuestro espíritu tiene que estar tranquilo con lo que fue dado. Si no está tranquilo con lo que fue dado, probablemente es erróneo. Tiene que haber, o sea, si tenemos lenguas en las iglesias, tiene que haber traducción, porque interpretación, porque fíjense que si Dios está dando un mensaje por lenguas, esas lenguas tienen que tener
una interpretación o traducción. Sí, a veces esas lenguas hablan una lengua que es que la tenemos aquí, ¿sí? Entonces tiene que tener una interpretación o traducción, ¿ok? Número 5, tiene que tener confirmación. O sea, puede ser confirmación de otros creyentes o Dios mismo te puede dar confirmación, ¿ok? Te da esa palabra otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que vos escuchás lo que te está diciendo, ¿ok? Entonces tiene que sí o sí esa palabra tener confirmación, ¿ok? Tiene que venir del Espíritu Santo, ¿ya? Tiene que venir de Dios viviente. Tenemos que discernir cuando esta palabra viene de Dios o no viene de Dios. Si viene del Espíritu Santo, no viene del Espíritu Santo. Tenemos que tener los oídos espirituales abiertos. Ahora, fíjense que para nosotros poder escuchar al Señor, tenemos que pedirle que por favor nos hable, ¿sí? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amén. Y eso es todo por hoy, Pastor Champán. Gracias, mi hermana Sonia. Wow. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Gracias por, wow, tan tremenda enseñanza. Es lo que le decimos a los hermanos, que esta radio es una radio educativa, muy educativa. El Ministerio de Israel Online depende de las ofrendas voluntarias que ustedes, al recibir tan suculento manjar de la palabra, apoyemos a la hermana Sonia. Ella necesita de sus ofrendas, de su ayuda. Ella tiene, como cada uno de nosotros, sus necesidades. La Biblia dice que hagamos partícipe de nuestras bendiciones aquellos que se ocupan de la obra del Señor. Usted ha hablado por más de 10 millones de personas, porque en medio de una sociedad donde hay tanta confusión, tanto engaño, tanta manipulación, tanto Dios me dijo, Dios me habló, que así hablarnos a nosotros y decirnos y enseñarnos verdaderamente cómo Dios habla, creo que esto vale mucho, no hay dinero que lo pueda pagar. Hay un libro que nuestra hermana Sonia tiene, déjeme introducirlo acá. Es el libro de Polémica Territorial de Israel. Si usted quiere saber, hermano, sobre qué está pasando en el Medio Oriente, compre este libro. Está disponible en inglés, está disponible en español, y yo espero que un día lo puedan traducir en portugués, en mandarín, en ruso y en otros idiomas. Este libro, hermana Sonia, hable ahí de cómo los hermanos pueden adquirirlo y le llega rápido a su casa. Sí, señor. El libro se llama Polémica Territorial de Israel y está disponible en Amazon. Por supuesto, yo hablo en este libro que esta tierra le pertenece a Israel y nunca en la historia de la humanidad le perteneció a los palestinos. Lo hablo históricamente, bíblicamente y políticamente. Y ustedes pueden leerlo. Y esto también es para que el pueblo de Dios conozca la verdad, ¿sí? Porque hay tanta mentira en el sistema mediático en contra de Israel, que el pueblo cristiano tiene que verdaderamente saber la verdad de qué es lo que está pasando aquí en Israel, ¿ya? Una pregunta, hermana Sonia, una pregunta antes de pasar a la parte de la ofrenda. Es una pregunta que yo me hago, yo sé la respuesta, pero yo la voy a hacer a usted. ¿Puede alguien que dice que ama a Dios odiar al pueblo de Israel y salvarse?
La salvación viene de Yeshua. Ujú. Yo no soy la que decido si van a ¿Quién se ser salva salvos o no quién van se a ser condena? salvos. Ok. Pero no tendrían que odiar a Israel, Ujú. porque este es el pueblo de Dios. Todas las profecías conectadas con los últimos tiempos, para poder tener entendimiento de las profecías que están conectadas con el último tiempo, tienen que saber, conocer y amar al pueblo de Israel. Si no lo hacen, no van a tener ningún entendimiento con respecto a esto. ¿Ya? 99% de las profecías que están en la Biblia son relacionadas con Israel. Así es. Si sacan a Israel de la Biblia, no van a entender qué es lo que está pasando en la Biblia. Pero la decisión de quién es salvo y quién no es salvo es de Dios. Sí, y quizá la pregunta la dice mal. La Biblia dice, la promesa que Dios le dio a Abraham, el que te bendice será bendito, pero el que te maldice será maldecido. Eso no fue una promesa que se dio temporal, sino que es una promesa, como te lo he enseñado, que es perpetua. O sea, perpetuamente yo entiendo que Dios hizo un pacto con Abraham y que en ese pacto no caducaba cuando Abraham muriera, sino que siguió con Isaac, siguió con Jacob y siguió con las 12 tribus. Entonces, si la bendición de bendecir al pueblo de Dios conlleva en que yo debo bendecirlo y hay beneficio en bendecirlo, yo no lo puedo maldecir, porque yo no puedo maldecir lo que Dios bendice. Fue lo que le dijo Dios a Balaam cuando Balac le quería pagar para que maldijera el pueblo. Y otra cosa, Pastor Champán, aquellos que odian al pueblo de Israel, ¿cómo pueden amar a Yeshua y odiar al Imposible. pueblo de Israel? Porque Yeshua fue judío, nació judío, vivió judío, murió judío. Entonces, ¿qué es lo que están amando? O sea, no tengo entendimiento de eso, ¿no? Es como que yo le diga a usted, le tengo, ay hermana Sonia, le tengo un gran amor a usted. La amo mucho, usted es mi amiga, pero que yo no quiera saber de su hijo. De uno de los hijos suyos. Yo a usted no la amo. Porque si no amo a sus hijos, a usted yo no la amo porque esos son sus hijos, son su engendro. Entonces, ¿cómo yo demuestro que yo la amo y la respeto a usted? Amándole a sus hijos. Seguimos adelante, vamos ahora con la parte de la ofrenda. Si algún hermano quiere apoyar con sus ofrendas al ministerio de la hermana Sonia Israel Online, esta es la forma como usted debe hacerlo. La hermana Sonia le va a explicar. Sí, señor, lo pueden hacer por Zelle o PayPal a soniahollywaters@gmail.com, o lo pueden hacer a mi email a soniahollywaters@gmail.com. Ya, entonces me pueden mandar un mensaje en mi email si lo quieren hacer por PayPal, y yo perdón, si lo quieren hacer por MoneyGram, ustedes me mandan un mensaje a mi email y yo les voy a explicar cómo hacerlo. Gracias, hermana Sonia. Nos vemos, si Dios permite, el próximo miércoles a la misma hora. Que Amén. El Señor le bendiga grandemente, y ya sabemos que este próximo martes tenemos el día de Yom Kippur. Bendiciones. Sí, señor. Bendiciones. Bye bye. Shalom, shalom. Shalom. Bye, bye.